cómo ejercer eficazmente la defensa en la audiencia inicial del sistema procesal penal acusatorio. Pero ojo, nótese, cómo ejercerla, pero no solo desde la perspectiva de la persona imputada, es decir, no solo desde el ejercicio profesional del defensor y desde la defensa material, que es muy útil y a veces subestimada, del propio imputado, sino que también haremos lo propio respecto del asesor jurídico con la víctima, ¿verdad? Es decir, va a ser, en todo caso, cómo ejercer eficazmente la defensa de los intereses de cada uno de los principales intervinientes del drama penal. Bien, en este sentido, como es audiencia inicial, vamos a abarcar todo lo que corresponde a aspectos de la investigación inicial con y sin detenido, ¿verdad? Para ver las posibles anomalías, los posibles motivos de nulidad, de violaciones a derechos fundamentales, que también está instrumentada una investigación inicial, qué tan mal está instrumentada. Por ejemplo, les voy a dar una sugerencia de litigación, ¿verdad? Que no es utilizada en el ámbito del sistema acusatorio hoy en día, ¿eh? Tristemente es muy subestimada o por la gran mayoría es ignorada. Una estrategia de litigación que da lugar a que la investigación inicial no pueda durar más de 3 meses. Es tristísimo ver hoy cómo hay audiencias iniciales sin detenido que duran hasta años, ya no digamos muchos meses. En ese orden de consideraciones hay estrategia de litigación que engendra el sistema de responsabilidades por régimen disciplinario de los ministerios públicos para acotar, para reducir ese tiempo de la investigación inicial. Ya les diré cuáles son las reglas, las argumentaciones, ¿verdad? Para no permitir que sea una letanía una investigación inicial sin detenido y que el Ministerio Público cumpla su función al respecto. Vamos a abordar entonces aristas de la investigación inicial sin detenido, con detenido, por supuesto, cómo litigar ahí en la agencia del Ministerio Público, no porque la idea sea cómo ejercer eficazmente la defensa en la audiencia inicial. Vamos a soslayar estos aspectos. Allá hay que preparar lo que aquí vamos a venir a materializar en la audiencia inicial, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar algunas sugerencias más eficaces cuando hay una retención indebida en la agencia del Ministerio Público, porque no es un delito que se persiga de prisión con prisión preventiva que tenga nominada la prisión preventiva oficiosa. En este sentido tendría que ser la justificada, razones de prisión preventiva justificada para que la persona se quede retenida, pero vemos que en el ámbito práctico, en la realidad, esto no es muy respetado por el Ministerio Público, ¿no? Que no es potestativa la libertad del Ministerio Público, por supuesto que no es una autoridad que tiene que velar por derechos fundamentales, es una autoridad imparcial el Ministerio Público, así lo dispone la ley orgánica de cada una de las fiscalías del país, de la Fiscalía General y de cada entidad. El Ministerio Público es un órgano imparcial, de manera tal que desde ese enfoque vamos a verificar cuáles son los principales errores que comete el Ministerio Público al retener indebidamente y cómo podemos, antes de pensar en el juez de control, cómo podemos sacar avante el tema de la retención con el sistema de responsabilidades, con la queja ante el órgano interno de control, ¿verdad? Unidad de Asuntos Internos y eventual Consejo de Asuntos Internos, que es muchísimo más eficaz mediante una queja y medidas cautelares implícitas que van contenidas en la misma para que se haga cambio de Ministerio Público y por ende el Ministerio Público que sea reasignado tendrá que dar un trato más respetuoso a los derechos fundamentales, ¿verdad? Para aquellos litigantes que verdaderamente hacen su trabajo de un modo integral. Yo siempre he dicho, cuando un imputado les contrata, cuando una víctima les contrata, deben de ser conscientes de algo. Su deber es velar por todos sus derechos, por el debido proceso, por sus derechos fundamentales, formalidades esenciales, ¿verdad? En ese sentido, amigos y amigas, deben de ser conscientes de que no nada más se litiga en la agencia en torno a lo que eventualmente será jurisdiccional, ya cuando se judicialice el asunto, y en torno a los recursos ordinarios como la revocación, la apelación, la queja procesal, el recurso inominado del 258. No, también se litiga con el sistema del régimen disciplinario, que a veces puede ser más eficaz que lo jurisdiccional. Entonces les voy a dar una serie de sugerencias de litigación, un modelo de interposición de queja a nivel ministerial para que sea más aproximada la investigación inicial a los imperativos que rigen al Ministerio Público, ¿verdad? Respeto a derechos fundamentales, a su imparcialidad, que le corresponde no solo velar porque el culpable no quede impune, sino proteger al inocente. Y el inocente no es la víctima, como suelen decir por ahí, ¿eh? La víctima ya está tutelada desde el 20 constitucional apartado A, fracción primera, en que se reparen los daños, en el esclarecimiento de los hechos, en que el culpable no quede impune, que es derecho al castigo.
El inocente a que se refiere este imperativo constitucional, proteger al inocente, es una persona que sin haber cometido delito, lo están investigando ilegítimamente, le están fabricando un delito, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el fundamento de la imparcialidad ministerial para que lo invoquen en las audiencias. Yo nunca escuché que alguien me dijera que el Ministerio Público con fundamento de ley es una autoridad imparcial, porque el Código Nacional no lo indica. Vamos a ver los fundamentos orgánicos de ello, ¿verdad? Para llevarlos ante el juez de control. Que quede muy claro, el agente del Ministerio Público, amigos y amigas, no es que esté del lado de la víctima, por supuesto que no. Él debe ser imparcial. De hecho, esto se entiende a cabalidad cuando asimilamos que el asesor jurídico tiene una función muy importante y tan cardinal como la del defensor del imputado. El asesor jurídico está para velar por los derechos de la víctima, para la tutela efectiva de sus derechos, ¿verdad? Pero si el Ministerio Público se equivoca perjudicando a la víctima, para eso está el asesor, para suplir sus deficiencias. Muchas veces se dice en este sistema que el Ministerio Público es un órgano técnico de estricto derecho al cual no se le pueden suplir deficiencias. Es un error, ¿verdad? Porque hay fundamento en la Ley General de Víctimas. Artículo 169, fracción novena, dentro de las funciones del asesor jurídico, una es esa, suplir las deficiencias del Ministerio Público cuando éstas afecten a la víctima. Por eso siempre he dicho que no pueden llevarse audiencias sin asesor jurídico. Esto por supuesto, contraria al imperativo que acabamos de analizar, porque si no hay asesor jurídico, ¿quién suple las deficiencias del Ministerio Público, verdad? Entonces vamos a ver realmente cuál es la función del asesor jurídico, que está muy descuidada. Hoy en día no se tiene la cultura de la reparación integral del daño. ¿Cómo tenemos que hacerle para en esa investigación inicial con y sin detenido tratar de generar los mayores ápices correspondientes, los mayores aspectos de reparación del daño para poder llegar por lo menos a la audiencia inicial, aunque sea una etapa muy temprana del procedimiento, con un conocimiento cabal, profuso de reparación integral del daño? Podemos llegar a hacer buenas negociaciones para un acuerdo reparatorio, para una suspensión condicional, ¿verdad? O incluso para aspirar a un procedimiento abreviado en una etapa temprana del procedimiento, ya con una cuantificación aproximada a lo que es integral, ¿no? En el tema de reparación. Que quede por demás claro que la obligación primordial de garantizar la reparación del daño es del Ministerio Público, pero también la tiene el asesor jurídico. Incluso vamos a ver cómo el juez también tiene la obligación de garantizar la reparación integral del daño, ¿eh? Ya veremos los fundamentos, hay fundamentos expresos. El punto es que ustedes entiendan que este taller fue diseñado para este curso, para que observemos cuáles son todos esos posibles planteamientos en investigación inicial, tanto por la defensa como por el asesor jurídico, y eventualmente cómo habrá de desembocar todo esto en la audiencia inicial con todo el combo correspondiente. Habremos de ver cuáles son los argumentos en pro y en contra según la visión de cada una de las partes en relación al control de detención, a sus diversas formas, ¿cierto? La flagrancia, sus distintas hipótesis, el caso urgente, la vertiente de conducción por orden de aprehensión, las posibles anomalías que hay cuando se generan estos escenarios, y evidentemente vamos a aprender a argumentar a cabalidad la retención, un tema muy descuidado, siempre lo he dicho, ya la gran mayoría sabe que existe jurisprudencia interamericana, sí, jurisprudencia de la Corte Interamericana, tres jurisprudencias que hablan de la retención ministerial. Porque aquí no tenemos producción de ese tópico. En materia de retención, no. De detención hay bastante, pero no de retención. Está muy descuidado el tema. De modo tal que en la Corte Interamericana tenemos tres jurisprudencias que nos indican que los jueces en audiencia inicial tenemos la obligación de analizar no solo la detención, no obstante el contenido literal del artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Que parece indicar que solamente se verificarán las razones de la detención y el plazo constitucional de la retención, no la retención, ¿verdad? El plazo constitucional de la retención, los requisitos de procedibilidad, etcétera. No es verdad, ¿no? El código tiene que ser acorde a la Convención Americana de Derechos Humanos, y en específico al artículo 7 de la misma, que tutela el derecho a la libertad personal, y la interpretación jurisprudencial del artículo 7, en diversas aristas, 7.5 y 7.6, indican que los jueces tenemos la obligación de analizar toda forma de privación de la libertad, sea detención, sea retención o cualquier forma de encarcelamiento. Así que no hay escape. No obstante, a literalidad parezca no indicarlo el Código Nacional, el Código Nacional es el que se tiene por control de convencionalidad que adaptar a la convención, ¿cierto? Y la jurisprudencia interamericana nos vincula. El fundamento es la contradicción de tesis 293 del 2011, ¿cierto? Jurisprudencia nacional 217 de la Ley de Amparo,
Y jurisprudencia interamericana, la contradicción de tesis 293 del 2011, y vamos a ver cómo cuando se invoca en esa audiencia, de acuerdo a la expectativa del defensor o del asesor jurídico, una jurisprudencia que es de notoria aplicación, la invocas al órgano jurisdiccional y este no la aplica, pues no solamente entramos en efectos de carácter jurisdiccional, sino entramos en un sistema de responsabilidades. Esto de no aplicar jurisprudencia notoria de acuerdo a los criterios vigentes aún en el Consejo de la Judicatura Federal, en el ramo disciplinario de los jueces federales, está vigente este criterio con el cual se ha destituido a jueces en el ámbito federal, por no aplicar jurisprudencia notoria. Pero para que cobre vigencia el criterio, y como falta disciplinaria, eso con independencia de los efectos jurisdiccionales que se puedan conseguir en recurso ordinario de defensa o mediante el juicio de amparo. ¿Vale? Tenemos que ver la perspectiva de la audiencia inicial desde una litigación integral. Yo siempre he dicho que los litigantes que solo se abocan a la investigación, el Código Nacional, ley de amparo, derecho convencional, apelación, muy mal, solamente litigan de manera integral los que también toman en cuenta el sistema disciplinario para ministerios públicos y para órganos jurisdiccionales, ¿no? Verbigracia, el Ministerio Público en su régimen disciplinario en la Ciudad de México comete faltas cuando no sigue protocolos de investigación, faltas que pueden dar lugar a responsabilidad administrativa que pueden separar del cargo, entre otras sanciones. Además de que eso genera en el servidor público una presión importante, ¿verdad? Una presión importante que te puede servir en el ámbito de la litigación antes de pensar en el juez de control. Él está 48 horas después. Y en el Ministerio Público, ante el órgano de control interno, unidad de asuntos internos, puedes actuar de inmediato. No es el telefonito rojo, no es el que llamas y te quejas. Es plantear una queja con toda su formalidad y petición de medidas cautelares. Eso, además de generar posibles responsabilidades en el servidor público, esto sí es el único método que respeta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El único. El párrafo tercero del primero constitucional indica claramente, amigos, como ustedes lo saben, que todas las autoridades en el ámbito de nuestras competencias tenemos la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar derechos humanos conforme a los principios de indivisibilidad, progresividad, interdependencia, universalidad de derechos humanos. Si no lo hacen, se previene, se investiga, se sanciona al servidor público que viola el derecho humano y se repara la violación a los mismos, ¿verdad? Sea víctima o sea imputado. Esto parece letra muerta en nuestro sistema jurídico mexicano, ¿verdad? Porque una sala un juez determina que el Ministerio Público violó un derecho fundamental y no se sanciona y no se repara. Una sala determina que un juez violó un derecho fundamental y no se sanciona y no se repara, ¿verdad? Y así subsiguientemente en todas las instancias. En el amparo es lo mismo. Los magistrados o ministros determinan la violación de un derecho fundamental, pero no hacemos caso al primero constitucional, párrafo tercero, porque eso se ataca desde la perspectiva del régimen disciplinario, ¿cierto? Que no se utiliza por el común de los litigantes. Y lo digo con todo respeto, ¿no? Esto es aprendizaje. En todo momento yo siempre he dicho que el derecho es tan complejo que somos estudiantes, debemos de ser estudiantes de por vida, ¿no? Siempre estar estudiando y nunca tener ese sesgo de sentirse expertos. Entonces nunca es tarde para empezar a utilizar este régimen disciplinario que les puede traer muchas ventajas en el ámbito de la litigación y a partir de lo cual el primero constitucional, párrafo tercero, ya no sería un discurso, ¿cierto? Es muy lacerante tener quejas legítimas de litigantes, pero esto no es una realidad que se practique. Entonces, los litigantes que no utilizan este sistema litigan a medias. Perdón que lo diga así, lo digo con todo respeto y es una crítica constructiva. Litigas porque esa persona te está pagando un honorario para que veles por todo su debido proceso. Pero eso no solo implica lo jurisdiccional, sino posibles arbitrariedades de servidores públicos que se tienen que atacar bajo el régimen disciplinario. Hay cosas que son jurisdiccionales y se atacan por lo jurisdiccional, pero hay otras que solo son de carácter administrativo. Muchos piensan que esto se soluciona con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y no. La Fiscalía tiene su propio régimen disciplinario bien reglamentado. ¿Cuáles son las faltas? Por ejemplo, un Ministerio Público que no garantiza reparación integral del daño comete falta y es falta grave. Yo les pregunto, con todo respeto, aquí hay muchos amigos, agentes del Ministerio Público, a quienes admiro incluso, que trabajan bien, pero hoy en día en el país ningún Ministerio Público por regla general garantiza la reparación integral del daño. Seamos francos, esa es la regla general. Pero es que si no lo hace está el asesor jurídico, quien también entra en responsabilidad, ¿sí?
Por eso, de ahí la capital importancia entender que hay un método fundamentado en la Ley General de Víctimas, en el sentido de que los jueces también tenemos que garantizar la reparación integral, y esto no viola el imperativo de imparcialidad, ¿vale? Ya les explicaré por qué. El fundamento tiene una lógica, y la lógica es tutelar que el Ministerio Público y el asesor jurídico hagan su trabajo, ¿vale? Es tutela. Recuerden que respecto a la víctima y imputado, la defensa y el asesor tienen la obligación de tutelar efectivamente los derechos. Si ellos fallan, entra la tutela judicial efectiva, ¿vale? Hay que tener presente esto. Entonces, creo que esto es una gran nueva área de oportunidad, esto del régimen disciplinario, que es muy bondadoso para la litigación, que además genera presión importante en servidores públicos, llámese ministerios públicos, jueces, cuando hay actos que no son regulares. Por ejemplo, en la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se hace patente que nosotros los jueces podemos cometer una falta administrativa y que se puede ventilar por queja ante la Comisión de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura cuando no respetamos los principios del sistema acusatorio. Fíjense ustedes qué significa esto. No sé si les ha pasado que algún juez les viola la contradicción, ya luego no los escucha, los acota, los calla. Cualquier principio, si se viola un principio, aparte de lo jurisdiccional, cobra vigencia también la lógica de falta administrativa. Y es que esto es fuerte, porque este es el método mediante el cual se puede sancionar a los servidores públicos. Quien trabaja bien es plausible y hay que reconocerlo, eso es lo que queremos, ¿verdad? Pero entonces, este enfoque de la audiencia inicial va a ser no solo tomando en consideración estrategias novedosas desde la investigación inicial, sino sobre todo el sistema de responsabilidades para que ustedes se aboquen a representar los intereses de una víctima o de un imputado desde todos los ángulos del debido proceso. Y ahí está también el régimen disciplinario. ¿Hecho? No nada más pensar en lo jurisdiccional. Yo entiendo que no lo litiguen, pero es que porque es algo que no nos enseñan ni siquiera en las universidades, no es algo que se fomente, ¿no? Hay personas que están tratando de pregonar con esta lógica de un tiempo para acá, pero tal parece que no hay mucho interés por parte de los litigantes, y esto redimensionaría la forma de establecer sus honorarios ante víctimas e imputados, porque ahora también el hecho de presentar quejas implica generar información probatoria, argumentación jurídica, hacer escritos, presentarlos, ir a audiencias, llevar todo el procedimiento disciplinario. Es complejo, ¿no? Entonces es como una especie de litigación que no solamente se aboca al proceso ordinario del sistema acusatorio, sino también al régimen disciplinario. En la medida en que hagamos valer el régimen disciplinario, créanme que sí se pueden generar mejores políticas institucionales, tanto en el área de procuración de justicia y de impartición de justicia. Es importantísimo entender esto. La forma de realizar el primero constitucional, párrafo tercero, no está tanto en lo jurisdiccional. Porque, insisto, se declara la violación de un derecho humano y ahí queda todo, no pasa nada. Con el régimen disciplinario sí hay sanción. Bien, entonces vamos a abordar las problemáticas de retención. Vamos a ver cómo es obligatorio atender la retención, qué tiene que argumentar en la detención la víctima, qué el imputado, qué tiene que argumentar el imputado y la víctima en el ámbito de la retención, que es un tema totalmente diferente, y eventualmente en cada una de las subsiguientes etapas de la audiencia inicial vamos a tocar a fondo, por supuesto, la formulación de imputación desde la lógica conceptual del principio de inmutabilidad fáctica, cómo se maneja, qué especies de nulidad podemos plantear en toda la envergadura de la audiencia inicial, dada cuenta el efectivo conocimiento de una investigación inicial, ¿verdad? ¿Y por qué digo efectivo conocimiento? Fíjense ustedes, voy a hacer un comentario, no es que quiera cambiar, ¿verdad?, de sentido, pero normalmente cuando están en una audiencia inicial y los acaban de contratar, llegan a la audiencia y entonces pues no conocen los registros de la investigación. La familia ya los designó, ¿verdad? En ese sentido, lo que hay que hacer es imponerse a los registros y hablar con su representado, sea víctima, sea imputado, ¿sí? Normalmente les dan recesos de 10 minutos, 15 minutos, media hora. Muy bondadosos llegan a 40, difícilmente de 1 hora, hora y media o 2 horas. Bueno, vamos a aprender estrategias argumentativas para persuadir al juez de que no alcanzan 15 minutos, ni 20, ni media hora. Yo soy de la idea de que menos de 1 hora no es funcional, porque si tú acabas de tomar un asunto, no nada más debes de abocarte a ver los registros, los posibles registros de investigación, entrevistas, periciales, etcétera, que te podría argumentar el Ministerio Público para las solicitudes propias de la audiencia inicial. No, eso es solamente un enfoque. Lo que tiene que hacer el defensor es también analizar a cabalidad toda la carpeta de investigación por la posible actualización de
nulidades, ¿verdad? De ilicitud. A lo mejor hay, recuerden que el nulidad en su vertiente absoluta, porque hay nulidad absoluta y relativa, vamos a tocar ese tema también. En su vertiente absoluta, es decir, cuando se violan derechos fundamentales, no solamente es en lo tocante a la prueba, sino también en lo tocante a las actuaciones de las partes, los actos de autoridad. Ambas cosas pueden declararse nulas, pueden entrar en el terreno de la ilicitud, ¿verdad? Y como hoy en día se trabaja en las agencias del Ministerio Público, hay muchos aspectos que pueden dar lugar a nulidad. Yo siempre he dicho, en el sistema acusatorio no es verdad que los conflictos se pueden solucionar solamente con salidas alternas, acuerdo reparatorio y suspensión condicional, y con las 4 formas de terminación anticipada, como son el abreviado, el sobreseimiento, el perdón y el criterio de oportunidad, además del debate de juicio oral. No es cierto, hay otro método con el cual se pueden solucionar conflictos. Y muy eficaz cuando se sabe manejar con el sistema de responsabilidad, el sistema de nulidades, ¿verdad? Con la nulidad también se puede ganar. Hay algo que sucede mucho en el ámbito de las audiencias iniciales, por ejemplo, cuando un órgano jurisdiccional determina que la detención es ilegal. ¡Ojo con esto! Un saludo enorme a todos los que me están saludando, de verdad, lo aprecio mucho, les determinan una detención ilegal. Voy a decir algo que puede sonar un poco chusco, pero es realidad, Es ilegal la detención, ya lo dijo el juez, el Ministerio Público violó derechos fundamentales y entonces les dan libertad con reservas de ley. Así le resuelven, libertad con reservas de ley. Es decir, queda libre su representado, él se va feliz. Muchos litigantes yo veo que se van felices y todavía falta algo que no ha dicho el juez, que les voy a decir en un momento. Se van a Facebook los litigantes y dicen, hoy alguien duerme en casa, ¿no? Así le ponen, logramos una libertad. Está bien, está padre, ¿no? Es proceso de automotivación. Pero casi nadie reclama que esas determinaciones están exiguas, o sea, quedan insuficientes, que se quedan cortas, falta un pronunciamiento. Si un juez advierte que una detención se realizó violando derechos fundamentales, ¡ojo! Hay tema de nulidad, de posible prueba ilícita. Por regla general, una detención realizada con violación a derechos fundamentales trae el clásico efecto reflejo o efecto dominó. Lo que se obtenga a raíz de una detención ilegal, de manera directa o indirecta, esto tendría que ser nulificado, ¿verdad? Cobra vigencia el tema de la ilicitud, artículo 97. Las violaciones a derechos fundamentales por regla general no se pueden sanear ni convalidar. Entonces, ¿qué pasaría si el juez manifestó esto? Espérame, antes de que cierre la audiencia, si el juez dice, violando derechos fundamentales, el Ministerio Público detuvo ilegalmente, lo dejo libre con reservas de ley, hay un error metodológico gigantesco por parte del órgano jurisdiccional. Porque entonces el juez se tuvo que haber pronunciado sobre los efectos de esa detención ilegal, de ese efecto reflejo, ese efecto dominó, y muy probablemente, por regla general, cuando hay detención violando derechos humanos, ha lugar el sobreseimiento. Ya no es posible de verdad, la gran mayoría de los casos, salvar el entorno de un asunto, ¿no? Por supuesto, aunque no haya imperativo o artículo que expresamente diga que el juez puede declarar sobreseimiento en el control de detención, es lógico, no necesitamos eso. Si hay una violación a derechos fundamentales, si hay un efecto reflejo, ya no puedo sanear esas violaciones. Tengo que declarar la nulidad. De modo tal que entonces cuando se queda corta la resolución, su señoría, con todo respeto, me pareció no haber escuchado los efectos de la nulidad o de la prueba ilícita que usted acaba de invocar. Porque cuando me la dejan con reservas de ley esa libertad, significa que van a sanear las violaciones a derechos fundamentales que cobraron vigencia ya, y eso no se puede, está prohibido por el código, ¿no? Entonces le estamos dando la oportunidad al Ministerio Público, que violó derechos fundamentales, de corregir la plana y luego llamar al imputado a audiencia inicial. Esto es inconcebible. Fíjense ustedes, si se saben manejar las cosas y la argumentación correspondiente, que es una parte crucial del curso que vamos a llevar, vamos a saber a cabalidad cómo tenemos que evitar que haya esas clásicas libertades en control de detención con reservas de ley cuando hay violación a derechos humanos. Una antítesis totalmente, ¿no? En este sentido, tenemos que adelantarnos a la resolución del juez. Antes de que él resuelva, vamos a argumentar que en caso de declarar la violación al derecho fundamental por el contexto que se dé en la audiencia, habrá de pronunciarse naturalmente su señoría sobre los efectos que alcanza la ilicitud de la misma, ¿verdad? El entorno de la nulidad. Y tal vez entonces podamos dar lugar a algo que ya no se puede salvar. Y ustedes dirán, oiga, pero en el sistema acusatorio hay dos partes, no solo el imputado, y hay un imperativo de igualdad. Es cierto,
Bueno, cuando el Estado le falla a la víctima tiene derecho a que el Estado le compense. Ella tiene, por supuesto, incólume su derecho para hacerlo valer ante los servidores públicos, pero no podemos permitir eso, ¿no? Porque cuando hay una libertad por parte de un órgano jurisdiccional por violar derechos fundamentales y le permitimos al Ministerio Público que arregle las cosas, estamos pasando por alto el Código Nacional de Procedimientos Penales. Así no son las reglas, ¿vale? No se vale violar derechos fundamentales. Está muy claro el artículo 97. Entonces, la gran mayoría de asuntos con detención ilegal, por regla general, se tendrían que quedar ahí, haciendo una declaratoria de sobreseimiento, porque ya no podemos permitir que se saneen las violaciones a derechos fundamentales, ¿verdad? E insisto, esto podría parecer injusto para la víctima, pero no lo es. Vamos a ver cómo la víctima tiene acción sobre el Estado en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Siempre, yo he dado un ejemplo muy característico que la gran mayoría desconoce, amigos y amigas, cuando, por ejemplo, se gira una orden de aprehensión. Una orden de aprehensión implica muchas cosas. Es una promesa del Estado, ¿verdad? En el sentido de que el asunto no va a quedar impune porque se colman los extremos de la aprehensión y es una garantía para la víctima de que se va a reconducir a la persona al procedimiento, ¿cierto? Pero si el Estado de pronto echa desidia y deja la orden y no le interesa y solo le interesa cumplir órdenes por asuntos mediáticos y otras las descuida y deja que pase el tiempo y prescriben las órdenes de aprehensión, pues ¿qué creen? Si prescribe una orden de aprehensión, se puede pedir también, se puede reclamar responsabilidad del Estado. Por supuesto, el Estado le ha fallado a una víctima. Y eso normalmente no lo reflexionamos. Como que reflexionamos más las cosas desde la perspectiva del imputado, ¿no? Es perfectamente funcional. Yo lo he experimentado desde primera instancia, en sala y en resoluciones federales. Les voy a compartir material en este sentido. Tenemos que dimensionar nuestra perspectiva del derecho. Ya basta de ser abogados de Código Nacional y de Ley de Amparo y de Jurisprudencia Nacional. Hay que abrir más la brecha, la mentalidad, ¿no? Que además el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no es un adorno, es vinculante. Y es un sistema muchísimo más protector. Vamos a ver, uno de los puntos fundamentales, cómo se le tiene que hacer desde un principio para garantizar la reparación del daño no solo por el Ministerio Público a la víctima, sino también por el asesor. Y si el Ministerio Público, con su facilidad para obtener prueba, porque es el Estado, ¿verdad? No es una persona, es la policía, es peritos, es el 104 del Código Nacional, que es un método para percibir a las autoridades y particulares para dar información probatoria obligatoriamente. Eso no lo tienen ni el asesor ni la defensa. Por eso, eso que acabo de decir, la facilidad para obtener prueba, ese es el fundamento de la carga de la prueba en materia penal del Ministerio Público. ¿Vale? Por eso no hay igualdad. O sea, nunca vamos a ser iguales al Estado. Aunque digan que el Ministerio Público ya en un momento del procedimiento es parte, no es cierto. Atrás de esa persona es la Fiscalía General de Justicia, ¿no? Seamos sensatos. Entonces, yo siempre he dicho que a las partes las tenemos que tratar de acuerdo a sus diferencias y posibilidades en el procedimiento penal. Como es audiencia inicial y vamos a abarcar tratamiento de medidas cautelares y aparte la vinculación y el desarrollo de una audiencia de duplicación para incorporar información probatoria con las técnicas correspondientes en su versión formalizada y desformalizada. Siempre me interesa enseñarles las dos, ¿no? Para que salgan de cualquier vicisitud en audiencia. También vamos a tocar lo relativo al plazo de investigación complementaria. Y les anticipo algo fundamental, maravilloso, ¿eh? A ver, les afirmo, y se los voy a explicar con la línea argumentativa y el sustento legislativo correspondiente, que la investigación complementaria, cuando culmina, solo restringe al Ministerio Público para que éste ya no siga investigando. Solo al Ministerio Público. Se los afirmo aquí. Lo vamos a desarrollar en la charla. La víctima y el imputado, asesor de defensa, pueden seguir investigando. Yo sé que esto les va a desconcertar a la gran mayoría, porque lo que ustedes experimentan en las audiencias normalmente bajo la vertiente formalista es que no, todos parejos, ¿no? Todos parejos, y entonces hasta el cierre de la investigación limita a todos, no solo al Ministerio Público, sino a la defensa y a la asesoría. Y entonces si se obtuvo información probatoria ulteriormente, exclusión en audiencia intermedia. Vamos a ver cómo es un craso error. Es una armonización del Código de Derechos Fundamentales y exposición de motivos, de donde vamos a sacar las razones cabales para advertir que eso solo restringe al Estado, por su misma facilidad para obtener prueba. Las partes pueden continuar con su investigación. Esto yo sé que los va a sacar un poquito de contexto, pero
Pero bueno, el hecho de que nadie lo utilice, el hecho de que muchos no lo sepan, pues no quiere decir que estén manejando bien las cosas. Hay muchas cosas que no se están haciendo, como el sistema de responsabilidades, que es la vía correcta, y no la litiga el 99% en el sistema acusatorio, ¿no? Y yo creo que eso es fallarle a un imputado o a una víctima, ¿no? No es litigar bien la tutela del debido proceso. Es muy complejo, ¿eh? No quiero ser crudo, pero a mí siempre me ha gustado ser frontal con críticas constructivas, no siempre bajo el yugo del respeto. Entonces, amigos y amigas, no es una reproducción del Código Nacional, no, eso no me gusta. Siempre he dicho que eso es una falta de respeto. Si se trata de eso, se sientan en su casa y se ponen a leer el Código Nacional con un buen aperitivo, ¿verdad? Eso es una falta de respeto. Aquí se trata de hacerles propuestas constitucionales, convencionales, nuevas formas de ver el derecho desde ambas perspectivas. Siempre he dicho que aunque sean más siempre defensores o siempre asesores, dense la oportunidad de entender el derecho penal desde más perspectivas. Por ahí nos decía eso Da Vinci, ¿no? Que para entender de la mejor manera posible un tema en cualquier área del conocimiento, tienes que darte la oportunidad de asimilarlo desde 3 o 4 perspectivas por lo menos. Por eso el derecho penal nos lo enseñan mal en las universidades, ¿verdad? En las universidades nos lo enseñan desde el enfoque del garantismo hacia el imputado. Y ahora van despertando y un poquito de victimología, pero muy poquito. ¿Cierto o no? Y es que la verdad tienen que darse la oportunidad de desaprender para reaprender el derecho desde el enfoque del imputado, desde el enfoque de la víctima, desde el enfoque de la sociedad y, ¿por qué no?, desde el enfoque de las instituciones. Esto va a dar lugar a que ustedes tengan una comprensión muchísimo más completa del derecho penal. He escuchado un sinnúmero de veces que en las audiencias de pronto hay abogados que al defender a un imputado no se dan cuenta que ofenden a la víctima, o asesores que al ejercer la asesoría sobre la víctima argumentativamente le están faltando el respeto al imputado, como el clásico defensor, ¿no?, que habla en audiencia inicial, la supuesta víctima. Eso es una absoluta falta de respeto. No se entiende que en el procedimiento penal, aunque no haya una determinación definitiva, el imputado es una persona inocente. Si un asesor le dice el supuesto inocente, es lo mismo a que la defensa le diga a la víctima la supuesta víctima. A ver, esto es muy claro. Si allá en torno al imputado hay presunción de inocencia, él es inocente y debe de vérsele, sentírsele y tratársele como inocente hasta que haya una sentencia que le condene más allá de toda duda razonable. Pero la víctima también tiene 2 principios que son la antítesis de la presunción de inocencia. La víctima, en la Ley General de Víctimas, artículo 5, si no mal recuerdo, está el principio de buena fe y no criminalización por los hechos que denuncia. Entonces, el juez y las partes debemos de ver al imputado como inocente y a la víctima como víctima. Yo sé que esto es una antítesis. Bueno, ya será en la medida en que ustedes incorporen adecuadamente la información probatoria que el juez, más allá de sus paradigmas y creencias, con sana crítica, ¿sale? Con sana crítica, máximas de la experiencia, conocimientos científicos, lógica, valore objetivamente la información probatoria incorporada para entonces discriminar su decisión. Entonces vamos a ver de verdad un enfoque muy novedoso, muy con propuestas de litigación que desde hace mucho tiempo son necesarias en el procedimiento, y que considero que son mejores métodos para forzar el comportamiento respetuoso a los derechos humanos de un ministerio público, de las policías y de los órganos jurisdiccionales. Forzarlas. Ustedes tienen ese poder, solo que no se utiliza. Y está a través del sistema de responsabilidades para autoridades penales, el régimen disciplinario. Esto es maravilloso. Yo se los digo por experiencia, yo he tenido quejas en mi contra, es muy complejo, pero también es sano que exista ello, ¿verdad? Por algo se creó. Y esto creo que ya se tiene que empezar a incorporar en las universidades, ¿no? Para que los alumnos sepan que esto es complejo y que a veces hay arbitrariedad y que no solo te tienes que ir a los recursos ordinarios y al juicio de amparo, también a veces tienes que atacar por régimen disciplinario y que esto puede causar destitución de servidores públicos. Porque yo entiendo que ustedes como sociedad, que son la patrona, yo así les veo, la sociedad es la patrona, es la que nos paga. Nosotros tenemos la obligación de tutelarles a ustedes, a la sociedad, de velar por la utilidad común, etcétera, no por intereses de otra índole. Eso es lo bonito de esta función cuando se percibe así, ¿verdad? Proteger a la sociedad. Y esto, ¿cómo se ve en una audiencia? Respetamos en todo a la víctima y respetamos en todo al imputado. Ya las pruebas hablarán por sí mismas, ¿verdad? Entonces, en este sentido, amigos y amigas, les garantizo que es una charla verdaderamente atípica,
Yo normalmente a veces vuelvo a dar los mismos temas, pero nunca los doy igual, porque diario estoy estudiando, investigando y produciendo nuevas formas de litigación, sobre todo basándome en los sistemas mejor edificados en torno al sistema acusatorio, ¿no? Porque tenemos una costumbre muy clara de acudir a Colombia y acudir a Chile, que tienen normalmente los mismos problemas que nosotros, ¿no? Así como ocurre en México, en torno, fíjense ustedes un ejemplo, al sistema penitenciario. Eso ocurre en Colombia, eso ocurre en Chile, eso ocurre en Argentina. ¿Y a qué me refiero? Queremos llevarte a un procedimiento pulcro, debido proceso, formalidades esenciales, respeto a los derechos fundamentales. Está bien. Pero cuando una persona resulta responsable, ¿a dónde la mandamos? A un reclusorio. Pero fíjense ustedes, ¿para qué es el sistema penitenciario? ¿Para qué una persona compurga una pena de prisión? Para aprender a vivir en libertad. Eso dice el 18 constitucional, en otras palabras. Trabajo, deporte, trabajo, capacitación para el mismo, deporte, salud, etcétera. ¿De verdad eso ocurre en las prisiones? ¿O en las prisiones, por regla general, casi todo es malos tratos, degradantes, humillantes, torturas, abusos sexuales, la lista, la página, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Ustedes creen que generándole dolor y resentimiento a los internos van a salir a vivir en libertad? Por supuesto que no. No es posible que lo que está ocurriendo materialmente en los reclusorios no lo entendamos las autoridades. Perdón que lo diga así, pero creo que mis compañeros jueces de ejecución tienen que hacer mucho ahí. Más que abocarse que a los beneficios y todo, sí está bien, pero también tratar de cambiar el contexto, recuperar ese artículo 18 constitucional, llevarlo a la realidad, que las cárceles sean funcionales y no como dice Raúl Zaffaroni, para mí el mejor penalista del continente y ex juez de la Corte Interamericana, que todas las cárceles latinoamericanas son máquinas reproductoras de delincuentes. Es fuerte, ¿eh?, que las políticas que está permitiendo el Estado ahí den lugar a la reincidencia. Y políticamente nos quejamos que eso obedece a otras cosas. Qué triste, ¿no? La cárcel no es para ello, de manera tal que entonces tenemos muchas cosas por cambiar, queridos amigos y amigas. Por eso es que el enfoque de la charla es muy atípico y novedoso, ¿vale? Son muchas propuestas de litigación, de técnicas, estrategias y algo de lo que normalmente nadie habla: tácticas. Una cosa es la técnica, otra la estrategia, pero de tácticas muy pocos saben, y eso tiene todo que ver con el derecho. Lo que pasa es que no es una noción que venga de la high school con la cual nos quisieron meter el sistema acusatorio. Sí, la high school de la litigation, esa de sus formas de litigación tan complejas y que de pronto hacemos de la impartición de justicia algo tan complejo. De pronto que un juez vea un video o que escuche la parte conducente de un documento es tan complicado en una audiencia que no termino por entender qué es lo que pasa. Si se trata de asimilar lo que indica el artículo 17 constitucional, para eso nos lo reformaron, para que no fuéramos formalistas, y no entendemos. Entonces, ese va a ser el enfoque, queridos amigos y amigas, no solo jurisdiccional, sino el sistema de responsabilidades. ¿Para qué? Para que sea una realidad el primer artículo de la Constitución. Si el primer artículo de la Constitución no se aplica, cabalidad no se respeta, ¿qué esperamos de los restantes? Por ahí dice un querido amigo, no puedo contestar todo porque estoy bien clavado en lo que les decía, amigos, les ofrezco una disculpa. Decían que me preguntaban que cuál es el fundamento de la jurisprudencia interamericana, algo así, ¿no? A ver, les repito, el fundamento de la vinculatoriedad, de la obligatoriedad de la aplicación de la jurisprudencia nacional es la ley de amparo, ¿verdad? 217. Está clarísimo. De la jurisprudencia interamericana, para fundamentar en audiencia que esta es vinculante, basta con que mencionemos la contradicción de tesis 293 del 2011, ¿verdad? Ahí, entre otras cosas, se dijo que toda la jurisprudencia, antes solo nos vinculaba la jurisprudencia interamericana en donde el Estado mexicano hubiera sido parte. Perdón, pero ahora a raíz de esta contradicción de tesis es toda la jurisprudencia que genera la Corte Interamericana, siempre y cuando sea cabalmente aplicable. Se hace un test para verificarlo, que normalmente no se cumple en las audiencias. De modo tal que tenemos todo un mundo de conocimiento allá, imagínense. Lo que aquí hemos entendido desde las universidades como la prohibición de doble juzgamiento, el non bis in idem, ¿verdad? Non bis in idem, el que a una persona no se le puede sentenciar dos veces por un mismo delito. Pues, ¿qué creen? Eso no es una regla dogmática, tiene excepción, pero la excepción no está en el derecho interno, está en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y el concepto es cosa juzgada fraudulenta. Sí se puede sentenciar a una persona dos veces por el mismo delito. Son nuevos paradigmas, excepcionales, ¿verdad? Siempre he dicho que el derecho penal se rige por reglas
Y toda regla general, pues naturalmente tiene excepciones. Lo que le da sentido a las locuciones regla general es que existen excepciones. En derecho penal, como es una ciencia social, no hay reglas absolutas ni dogmáticas. Eso es lo bonito del derecho. Van a ver qué interesante esto de las tácticas, Ulises Montero, que lo estás mencionando, ¿eh? De esto no se nos habla. Y es fundamental. Es el toque fino antes de que emane tu argumentación o la técnica de litigación. Esa táctica es lo fundamental. Vamos a hablar mucho de ello en estas 2 sesiones. Se hizo en 2 sesiones porque lo amerita, ¿no? A ver, Víctor me parece el director del colegio que determinó 3 o 4 horas en cada sesión. Yo no sirvo para eso, queridos amigos y amigas. Les ofrezco una disculpa, pero van a ser como 5 o 6 cada día, ¿no? Ya Víctor ya se resigna con su servidor porque lo hago con todo el trazado de designio, queridos amigos y amigas, que se vayan con la mayor cantidad de herramientas posibles. Yo sigo con el imperativo de que a la vida venimos a ayudarnos, ¿vale? No a lacerarnos. Y pues ya dicho sea de paso, quiero también informarles que el proyecto que había publicado hace un tiempo en la página, en el sentido de que me ofrecía para dar conferencias, ponencias gratuitas en cualquier parte del país, sobre todo a secundarias, preparatorias y por qué no también universidades, pero mi enfoque es hablar con los jóvenes de derechos humanos desde el ámbito de la realidad, no por conceptos. Ellos deben de saber qué está pasando en verdad en el tratamiento de los derechos humanos en nuestro país. Y hoy empezó, voy a hacer una publicación para informarlo, fue el grupo educativo Kent, maravillosa experiencia con cerca de 100 niños de secundaria, fue algo de verdad. No tengo palabras para expresarles la gran experiencia que viví hoy, ¿no? En la mañana. Ya tengo 23 en fila, proyectos de esta naturaleza, y les he dicho que cuando quieran que vayamos a otro estado, yo no cobro nada, naturalmente, esto es gratuito. Pero si es lejos, solo les pido que me paguen el transporte y sin problema lo hacemos, ¿no? Pero urge esto, sobre todo con los. Ya me ofrecieron hasta de primaria. Urge informar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, ¿no? Porque ellos son al final los que estoy seguro que van a venir a cambiar el contexto que todavía no podemos cambiar nosotros. Así es, mis queridos amigos, me daría mucho gusto verlos para el día sábado y el domingo y compartir estas nuevas herramientas que he tratado de desarrollar durante mucho tiempo. Este curso no se hizo al vapor. Víctor, cuando me plantea un curso, me dice 3 meses antes. Y esto implica estudio, investigación, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que sea algo útil verdaderamente. Si no, no tiene sentido para ustedes. Gracias por todos sus comentarios. Les envío bendiciones. Y sobre todo, pues no tengo manera de agradecer que me hayan regalado esas 340 personas que están conectadas, 342, un pedazo de sus vidas, ¿vale? Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y espero que nos podamos ver, si es posible, ya. Me parece que las inscripciones nada más queda el día de mañana, y porque de pronto es la hora del curso y está un montón de gente inscribiéndose, ¿no? Y eso como que irrumpe el entendimiento si no empiezan a poner atención desde el primer instante. Y ya empezamos a las 10 de la mañana el día sábado. Si pueden, bien. Si no, pues ya saben que tienen aquí un amigo permanente y una persona con la cual, por supuesto, pueden charlar y con quien pueden contar en cualquier momento, ¿sale? Bendiciones, amigos, un abrazo fraterno, gracias por todo su tiempo, gracias por sus maravillosos comentarios, sean felices, bendiciones.